Hola, soy Martina Echeverría y en este video vamos a realizar la palpación de músculos y posicionamiento de mandíbula. Y también vamos a identificar lesiones en la articulación temporomandibular. Primero empezamos palpando el músculo temporal, el temporal anterior, medio y posterior. ¿Siente dolor? Ahora vamos a proceder a palpar el músculo massétero. Luego vamos a identificar lesiones de la articulación temporomandibular. Colocamos los dedos justo 1 centímetro adelante del tragus y le pedimos al paciente que abra. Abrimos, cerramos, abrimos. En este caso podemos ver que hay una disfunción de la articulación temporomandibular. En el lado izquierdo se escucha más que en el lado derecho. Ahora vamos a mostrar la mordida habitual del paciente. Abrimos, cerramos. Esta es la mordida habitual del paciente. Ahora vamos a mostrarles la mordida en relación céntrica del paciente.